y generación de nuevos conocimientos a legisladores, asesores y funcionarios con el fin de integrarlos a los temas de la agenda global y mejorar la calidad de la gestión legislativa. Interesantes propuestas las que han hecho las personas que han intervenido, por ejemplo, la señorita Eva Campo, representante de la Universidad de Valladolid de España, quien pues ha señalado que debe ser un parlamento más participativo. En esa misma línea también opinó el David Evi, quien también ha mencionado que debe haber un acercamiento de los legisladores hacia la ciudadanía. Y finalmente el señor David Vintamilla de Ecuador también ha mencionado cuál es el autocontrol que deben tener en las redes sociales para poder tener un mejor acercamiento entre los ciudadanos y los parlamentarios. De esta manera entonces, compañeros Perla y Denis, ha culminado entonces este segundo panel aquí en el primer encuentro interamericano de jóvenes legisladores. Adelante, compañeros, con ustedes en estudios. Muy bien, gracias Carlos por esa información. Así culmina, Denis, esta primera parte del programa. Interesantes propuestas, interesantes experiencias, las que hemos escuchado, testimonios de los parlamentarios, pero también de los especialistas, ¿no? De la CAF, por ejemplo, en general de pues, instituciones, entidades que tienen que ver mucho con la labor parlamentaria y con todo este trabajo, ¿no? Así es importante mencionar lo siguiente y quiero puntualizar esto. Por ejemplo, se ha hablado del liderazgo en los partidos políticos y también la percepción de los jóvenes frente a los legisladores. Bueno, me están diciendo que dé pase al hemiciclo, a nuestro compañero. Tiene declaraciones de la Presidenta del Congreso de la República. Adelante, escuchamos las declaraciones. En instantes escuchamos entonces... Tratando de escuchar las declaraciones de la Presidenta del Congreso de la República de Perú, Ana María Solórzano, en compañía de nuestro compañero, nuestro colega periodista, que se encuentra ya precisamente recogiendo la información. Vamos a escucharlo entonces. Esta primera parte, ¿cómo ha visto usted estas intervenciones de los parlamentarios que han venido justamente jóvenes el día de hoy aquí al Congreso de la República? Bueno, interesante estos primeros paneles donde hemos escuchado las experiencias de ellos en los parlamentos. Viene una segunda parte más interesante donde puedan ver la participación de ellos en las comisiones, ¿no? Se ha hablado del tema legislativo en lo que es la juventud, se ha hablado de los obstáculos que tienen los jóvenes parlamentarios que tenemos, cómo influyen las redes sociales, que es también un punto importante, un instrumento positivo o negativo, y dando las conclusiones finales de cómo poder comunicarnos con nuestros representados, ¿no? Justamente sobre ese tema se habló en ese último panel, ¿no? El acercamiento que deben tener los legisladores con la ciudadanía. Uno de los parlamentarios, si no recuerdo, de Canadá, pues inclusive él iba a las ferias, él mismo realizaba estas actividades junto con la ciudadanía. Eso es importante, por supuesto. Claro, es importante también utilizar los medios de comunicación, las redes, el Facebook, el Twitter. Creo que todos estamos ahí conectados y poder expresar nuestra opinión, algunos puntos y dar nuestro punto de vista, pero también es importante el contacto con la población, ¿no? Todo eso ha sido materia de análisis el día de hoy, interesantes aportes de jóvenes parlamentarios. Ha venido también el presidente del Parlamento de Panamá, el representante de la UIP, de parlamentarios jóvenes de la UIP, el señor Faisal Abdullah. Y creo que las experiencias que se ha dado a través de estos foros, de estos encuentros, son importantes porque de esa manera contribuyen a tener una agenda en común entre jóvenes parlamentarios. El Congreso de la República, Presidenta, nuevamente se pone a la vanguardia de estos eventos internacionales. El año pasado se realizó aquí también en el Palacio Legislativo el primer encuentro de presidentes de los parlamentos de América, y hoy se está realizando aquí el día de hoy los legisladores. Así es, hemos tenido la presencia y el apoyo de la OEA. Esto se ha hecho posible gracias a la OEA y a la CAF. Ha estado inaugurándolo también el secretario de la OEA, que en estos momentos se encuentra, entiendo, con el presidente de la República y con el premier, en una agenda intensa porque él se retira el día de hoy de Perú, y los parlamentarios que van a estar el día de hoy pues, presentes después de este break para continuar con la agenda. Muchísimas gracias. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, entonces, quien el día de hoy ha participado en esta primera parte de este primer encuentro interamericano de jóvenes parlamentarios. Compañeros en estudio, con ustedes. Carlos, gracias por la información. Importantes declaraciones de la Presidenta del Congreso de la República, manifestando, por ejemplo, el uso de las redes sociales. Bueno, que no todo va centrado precisamente a esto, ¿no? Sino los medios de comunicación juegan un papel sumamente importante, interesante, y lo han expuesto los legisladores que han estado pues planteando una serie de ideas
y se han proyectado al futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar de acá a unos 10 o 15 años con el uso de las redes sociales y estas herramientas tecnológicas? Denis, pero además escuchábamos a la presidenta del Parlamento, la congresista Ana María Solórzano, que un poco hacía un resumen de los temas que se han abordado y de las conclusiones que se pueden sacar a partir de todas estas intervenciones que hemos escuchado. Ella decía que, claro, es importante el uso de las redes sociales y de las herramientas tecnológicas ahora en la actualidad, pero no lo es todo. No lo es todo porque no hay que olvidar, según la experiencia que ella nos comenta, que es importante el contacto directo con los electores, con la población, ir al lugar, no olvidar ese contacto directo. Eso es lo que también han destacado, por ejemplo, el asambleísta ecuatoriano Diego Vintimilla, también lo señalaba y contaba un poco cómo había sido su campaña, ¿no? Decía, incluso contaba algunas anécdotas de que llevábamos nuestro termo con café para conversar con la población y escuchar las demandas, las quejas, los problemas, ¿no? Así es, y es importante también, por ejemplo, algunos legisladores, algunos parlamentarios han manifestado el hecho de que cuando tú tuteas o recibes información o mandas información, ya sea el caso, ¿en qué estado anímico encuentras al ciudadano? Exacto. Eso es importante mencionarlo, ¿no? O sea, el estado anímico con el que puede estar ese rato y en base a eso te pueda responder. Otro de los puntos importantes es, por ejemplo, el tema de que algunos parlamentarios no conocen muy bien estas herramientas tecnológicas, estas redes sociales no las manejan al 100%, sin embargo, hay otros que sí pueden manejarlas muy bien. Y el hecho de que también el espacio para muchos jóvenes dentro del Parlamento, hombres y mujeres, me estoy refiriendo a ambos sexos, presentes en el Parlamento, gente joven, de repente con ideas innovadoras para mejorar algunas cosas que de repente no se están trabajando, no se están haciendo. Entonces, esto sí es importante mencionarlo y me pareció vital que los legisladores jóvenes, sobre todo en este encuentro internacional, interamericano, se hayan centrado básicamente en eso, en el cambio que debe haber en los parlamentos para hacer un mejor trabajo y hacer un trabajo de transparencia, sobre todo con la ciudadanía. Y mira, lo decía, contaba su experiencia Adolfo Valderrama, presidente de la Asamblea Nacional de Panamá. Él decía que para involucrar desde temprano a los jóvenes en la política, lo que se estaba haciendo en su país era ir a formar una especie de asambleas en los colegios y en las universidades. Y a partir de ahí ir creando líderes jóvenes, e involucrarlos también, tratar de involucrarlos en temas de política, ¿no? Debates en los colegios, debates en las universidades. Esto va a hacer de que seguramente de ahí surjan muchos líderes políticos. Futuros líderes. Así es, pero es importante mencionar también cuántos están comprometidos con esto. ¿Cuántos jóvenes realmente se preocupan por la política de su país? ¿Cuántos jóvenes realmente leen, se informan? ¿Cuántos realmente quieren participar, en todo caso, en la política? No es cuestión solamente de tuitear, mandar un mensaje y me olvidé. No, es estar siempre y constantemente informado de lo que está pasando, de lo que necesita el país para desarrollar. Muy bien, Denis, me informan que en cualquier momento vamos a tener nosotros la foto oficial. Sí, donde va a quedar, la foto, ¿no? Sí, donde va a quedar el recuerdo, o de repente, bueno, se puede variar quizá la agenda, de este programa, así es. Pero antes de irnos a una pausa, me indican, Denis, nosotros tenemos que recordar lo que ha señalado también la presidenta del Congreso, que es importante generar espacios de debate y de escucha, así como también la transparencia legislativa y la colaboración. Bueno, y también mencionó que hay menos jóvenes en el Parlamento peruano. Bueno, vamos a ir a un corte. Sí. Vamos a un corte y le prometemos que estamos de vuelta en tan solo unos minutos. No se vayan. Todos los detalles. Volvemos.